Battle Monkey Custom Arcade Stick. Hola a todos de nuevo, yo soy Víctor de Battle Monkey Custom Arcade Sticks y hoy vengo con algo que os va a dejar con el culo torcido. Sin más dilación, aquí os enseño el Padbox, ¿vale? Este engendro satánico, esta mezcla infernal entre, entre un mando de la PlayStation 5 y un arcade stick, ¿vale? Yo lo he tuneado un poquito para que esté a mi gusto. Vaya, aquí tenéis que el creador, os dejaré el enlace en la descripción a su web. Es canadiense, es un producto bastante exclusivo aquí en España, es difícil de conseguir porque hay que comprarlo de importación y sale caro, ya os lo digo, ya os diré el precio al final, pero os vais a quedar un poquito flipados también. Vale, yo lo he tuneado un poco con estos botones de aluminio de color rojo, de serie vienen de color negro, y con esta cruceta de, digamos, de botones independientes, porque la que monta de serie, aunque estaba ya pensando en cambiarlo, es una cruceta de una sola pieza, ¿vale? Esta es de botones independientes, es muy sencillo, la podemos encontrar en Amazon, es muy fácil de desmontar y de montar, él mismo tiene tutoriales, yo lo voy a enseñar en la mesa. Esto es un trasto de lo más extraño, de lo más flipante, ¿vale? Os lo voy a enseñar por detrás para que lo veáis un poco. Tiene aquí un agarre para que cojamos con la mano, tiene un grip específico para que se nos quede la mano cogiendo el mando. Lo vamos a ver mejor en la mesa, ¿vale? Y aquí tenemos la marca también impresa. Es todo impreso en 3D. Está hecho con impresora Bambu Lab. La calidad de impresión está muy bien, la verdad. Y el producto está bastante bien terminado. Tiene sus cosillas, tiene sus más y sus menos, que los comentaremos en las conclusiones. Os animo a que os quedéis hasta el final del vídeo, porque yo creo que va a valer la pena, porque es un producto muy exclusivo. Bueno, os habréis fijado que lleva unos LEDs aquí de color inchis. Estos LEDs les haremos una review en próximos vídeos. Me los ha enviado un builder francés, bueno, que hablaremos de él más adelante, ¿vale? Os dejaré el link en la descripción también. Si os gusta mi contenido y queréis seguir recibiendo vídeos de este estilo en español, sobre arcade stick y sobre componentes, sobre todo este mundillo que al final es un nicho que amamos, los que estamos metidos aquí dentro, los que creamos productos y los que jugamos, ¿vale? Al final yo empecé jugando, no creando productos. Os animo a que me sigáis y que os suscribáis a mi canal. Así que bueno, sin más dilación nos vamos a la mesa y vamos a destripar este Padbox. Bueno, ya estamos aquí en la mesa, así que aquí tenemos el Padbox y vamos a empezar echándole unas mediciones. Aquí tenemos que mide 224 milímetros, 22 centímetros y medio por 185-190 milímetros, 19 centímetros. ¿Vale? Vamos a ver también el espesor, espero que se quede bien enfocado, 45 milímetros, 22,5 por 19 por 4,5 centímetros. Ahora vamos con el peso, aquí con la báscula, ni trampa ni cartón. 443 gramos, un peso muy ligero. Estamos ante un control que no se nota apenas en las manos por su peso. Bueno, como os he comentado, aquí tenemos 4 botones de opciones, yo los he cambiado por unos metálicos de color rojo. De serie vienen unos de color negro de plástico, ¿vale? Es indiferente, los botones funcionaban perfectamente, los he cambiado para que quede bien con la estética del mando. Podéis rutearlos como queráis, Option, Share, como os dé la gana, los 4 botones de opciones. Después tenemos la cruceta que viene con piezas independientes. Ojo, porque seguramente cuando esté grabando este vídeo ya vendrá con cruceta independiente. De serie a mí me vino con cruceta de una sola pieza, ¿vale? Bueno, tenemos el botón secundario que lo tenemos en la mano izquierda para apretar con el dedo índice, que viene con un switch bastante cutrecillo, pero está pensando en poner uno de ratón que también vendrá de serie. Toda la parte frontal viene con esta rugosidad propia de las impresoras 3D, ¿vale? De los PEI de impresora 3D. Es muy agradable al tacto y no se nos resbalará la mano. ¿Veis? Como veis yo la utilizo en los pilares de mis controladores, ¿vale? Vamos a... Bueno, aquí viene personalizado específicamente para mí. No sé si esta opción estará disponible en la web, pero es posible, ¿vale? A mí me lo ha personalizado, como digo, en exclusiva. Es una pieza única. Por detrás tenemos que vienen 2 piezas, ¿vale? Tenemos 6 tornillos de estrella. Tenemos la parte también rugosa del Padbox y el agarre, que viene, pues bueno, no es rugoso, es en impresión 3D normal, ¿vale? Vamos a proceder a desmontarlo. Los 6 tornillitos, en este caso, como digo, con un destornillador Phillips, se sacan muy fácilmente. No hay que pasarse ni aflojándolos, bueno, ni apretándolos realmente. Vaya, el destornillador que tengo es un poco malo, pero bueno, nos hará el papel.
A ver si consigo terminar de abrirlo para que lo veáis, ¿vale? Bueno, podemos quitar la tapa esta, que ya accederemos a la mayor parte del interior, ¿vale? Como vemos aquí tengo un amasijo de cables importante. Esto es porque he decidido utilizar en este control unos LEDs de colores que ya habréis visto seguramente en algún short o en algún vídeo, ¿vale? Bueno, la placa trasera tiene también la rugosidad de la delantera para que no se nos resbale mucho en su uso, que como veréis después es un poco específico. Está muy bien diseñado, viene muy bien rematado, todas las pestañitas, todo encaja a la perfección, no tenemos holguras, es una maravilla. Bueno, aquí tenemos lo que viene a ser el grip, la parte del grip también viene con la rugosidad. A ver si lo vemos mejor. La parte del grip, como digo, viene con la rugosidad en la parte de abajo, en la parte de dentro, perdón, porque está impreso como al revés para que la parte del grip, pues el redondeo quede bien, ¿vale? Es bastante ligera también esta pieza. Y aquí tenemos un remate un poquito regulenchi, pero es porque está hecho boca arriba. O sea, tampoco tiene mayor importancia porque no se ve, ¿vale? Aquí tenemos el remate del botón secundario que os estaba comentando antes, que posiblemente en los nuevos ya vendrá con un switch on-run de ratón, como los que tiene metidos, ahora lo veremos, el Padbox. Pero bueno, este funciona suficientemente bien y es un botón que tampoco uso demasiado. Vale, aquí veis los botones que os comentaba antes de Options, que yo los sustituyo por unos metálicos, la plaquita, una PCB para el USB que viene con el cable incorporado, como veis aquí ruteado, ¿vale? Para que no tengáis que adquirir un cable por separado. Yo aquí he optado por una placa Brook 0Pi, porque yo lo voy a utilizar en PC y no me hacía falta ninguna cosa más, ¿vale? A ver, yo me he complicado aquí mucho la vida por el tema de los LEDs. Si no estuvieran los LEDs habría muchísimo menos cable a la vista. La estructura viene bastante bien rematada, ¿vale? Está muy bien diseñada con un montón de refuerzos, aunque es muy ligera. Todos los insertos son metálicos para que las roscas no se estropeen. Sí que yo tendría cuidado con los golpes fuertes porque aunque viene bastante rígido, con un golpe al suelo contundente se podría romper la carcasa. No deja de ser impresión 3D en PLA. ¿Vale? Aquí vemos que el único layout disponible es este de 8 botones más uno extra, ¿vale? Que viene a ser como un Viewlix con un botón extra. Pero los botones son de 24 milímetros. Yo tengo las manos muy grandes, como veis, y están muy juntitos para mis manos. Hacer ciertas acciones me viene difícil, como el doble tap o el sliding con mis dedacos está justillo. Yo creo que aquí se podía haber espaciado más los botones o incluso poner unos de 30 milímetros para que pareciera ya digamos, para que el tamaño fuese más de un control tradicional. Como veis es muy recto, como digo, muy parecido a un Viewlix. La mano apoya perfectamente donde está mi logotipo y quedan los botones a una buena distancia, aunque como digo, para mis manazas se me complican algunos movimientos. Como os decía, todos los tornillos vienen con inserto metálico, salvo los 4 de la placa, ¿vale? Los 4 de la PCB no vienen con inserto, vienen con un agujero que a mí me vino perfecto para roscar un tornillo de métrica 4, como veis aquí, ¿vale? Bueno, no lo voy a desmontar, pero la rosca coge suficientemente fuerte. Está sujetando la placa, tampoco está sujetando nada de importancia que se vaya a mover. Después tenemos estos dos tornillos del Padbox, que vamos a abrirlo a ver qué tal. A ver qué sorpresas nos guarda lo que viene a ser la pieza clave de este Padbox, ¿vale? Que tiene el mismo nombre, la placa base, que el controlador. Padbox, así que bueno, con una Allen de 3 milímetros, ya la tenemos por aquí, vamos a desmontar la placa y veremos sus secretos. ¿Qué los tiene? Vale, bueno, una vez quitados los tornillos y quitando la placa, veremos que la placa tiene 4 switches Omron de los que se utilizan habitualmente en ratones de calidad profesional, que suenan muy bien y que bueno, que van perfectos, vaya. Después tenemos una placa intermedia hecha en impresión 3D, que es para darle distancia y que queden a la medida exacta para poder pulsarlos. Y después viene un poquito el truquito, ¿vale? Aquí nuestro amigo Arcot ha incluido una goma conductiva encima de lo que vienen a ser los botones independientes que veis aquí que os comentaba. Aquí tenemos los insertos también. Esta goma conductiva es la que hace la magia, porque sin ella ya os puedo asegurar que funciona realmente mal. Pero con esta, que no hace su función de conductividad, sino hace la función de apretar los switches con las gomas conductivas, cosa curiosa, esto no lo había visto yo nunca. Pues bueno, queda perfecto, ¿vale? Queda perfecto el tacto, se queda un tacto súper suave y súper cremoso de los botones cuando estamos jugando. A ver, esto... No, así no. Esto tiene aquí una entrada específica para donde está el botón, que solo tiene una posición, ¿vale? Como veis, esta es
la colocamos de esta manera y ya podemos volverlo a cerrar. Vamos a dejarlo como estaba. Y os enseñaré un poco la forma de usarlo que tengo yo, ¿vale? Vamos a cerrarlo, que es muy sencillito también. Como os he dicho, todo el lío de cables viene por la placa de los LEDs, que es un cachondeo. Si no, esto sería mucho más sencillo. Nuestro amigo Arcot de serie nos incluye un kit de cables que, aunque a mi gusto no están demasiado bien rematados los conectores, no es un problema para que funcionen perfectamente bien. Es algo ya más estético que otra cosa, ¿vale? Yo los he montado porque quería que los vierais. Son los cables azules, ¿vale? Y un cable negro que une todas las masas comunes. Aquí están todos, pues bueno, conforme he podido conectarlos, porque al tener los LEDs esto es un batiburrillo. Como digo, perfectamente válidos, incluidos en el precio. Yo no dudaría en utilizarlos como he hecho en mi propio control. No es ningún problema y funcionan perfectamente bien. ¿Que se pueden rematar mejor? Pues sí, pero bueno, tampoco vamos a discutir más por ello. Bueno, el montaje de vuelta es otra vez este, ¿vale? Siempre hay que guardar el orden de montar primero el grip. A ver, creo que no he puesto el tornillo. Es aquí sí que lo he puesto. El otro, no, me lo había olvidado, vaya. Pues nada, a ver esta cabezorra. Lo apretamos un poquito. Tampoco hay que pasarse, realmente entran, cogen muy bien los tornillos en los insertos, ¿vale? Y montamos esto por arriba. Como digo, no se puede montar al revés porque no nos deja. Y ya bueno, terminamos de montarlo y vamos a ver cómo lo usaría yo y cómo creo que es la mejor forma y la única, vamos a decir, de usarlo. Bueno, como os decía, os voy a enseñar un poco cómo jugaría yo con el mando. Pero antes, muy importante, y la sombra más importante que tiene el Padbox. Os sudará mucho la mano, porque a mí no me sudan mucho, no soy de que me suden, y me suda la mano de tenerla cogida aquí. ¿Por qué? Porque esta pieza totalmente de plástico macizo no tiene ninguna transpirabilidad, ¿vale? Yo aquí creo que se lo comentaré a mi amigo Arcot, el fabricante, para que le haga algo para tener agujeros y que se mueva el aire por aquí dentro, porque suda mucho la mano, porque claro, lo tenemos sujeto solo con esta mano. Aquí se apoya, como ahora veréis. Yo, para mi gusto, solo hay una manera correcta de usar este mando, ¿vale? Porque usarlo encima de la mesa se hace muy incómodo para la muñeca y para la mano de tenerla apoyada aquí. Yo lo usaría en las piernas, como os voy a mostrar ahora mismo. Vale, el uso correcto de este Padbox sería como vamos a ver en el vídeo, ¿vale? Sujetándolo con la mano izquierda y con esta parte de aquí, esta parte del respaldo, apoyada en la pierna, aunque sea una punta, y con la mano en la posición que nosotros nos encontremos más cómodos, ¿vale? Vamos a sujetarlo con la mano izquierda, y como digo, acaba sudando mucho, ya me está sudando y lo tengo un minuto en la mano. Y con esta mano tendremos un agarre perfecto, llegaremos al botón con nuestro dedo índice y tendremos a nuestra disposición todos los botones y con el pulgar el botón extra. Como digo, a mí me hubiera gustado tener más layouts. Yo he optado por poner estos botones Sanwa OBSC porque llevan los LEDs, como habréis visto en algún vídeo, pero podéis poner los botones que prefiráis. Os dejo por aquí el link al vídeo de los botones, ¿vale? O uno de ellos. Como digo, esta es la sombra principal que podemos encontrar, lo que nos sude la mano. El apoyo está de categoría porque lo podemos mover, nos va a venir bien para forcejear y hacer nuestra fuerza con la mano izquierda, ¿vale? Y todo esto. Así que bueno, lo que viene a ser la distribución de botones está muy bien hecha, aunque mi mano es muy grande, como ya os he comentado antes. Llego muy bien a todo y tengo acceso perfecto a todos los botones. Vamos a ir ya, si queréis, con las conclusiones. Vamos a pegar un pequeño repasito a que nos ofrece la página de Arcot, ¿vale? Aquí tenemos arcot.com, que es el fabricante de este singular mando. Os dejaré el enlace en la descripción, ¿vale? Tenemos que tiene dos controladores, el Hinge 3D Box y el Padbox, un controlador que se cierra con una bisagra para que lo podamos transportar, y el Padbox, que es el de que estamos hablando hoy. Tenemos la opción Do It Yourself, que vemos aquí por 87 euros, y la opción Assembled, que viene con botones Sanwa negros y con la Gen 5X, que os dejaré el vídeo aquí mismo. Una placa súper interesante, la mejor placa actualmente del mercado, sin duda. Vamos allá con el Padbox Do It Yourself. Vemos que tiene un precio de 87 euros. Falta el envío. Y ya os digo que sube bastante con esto y con el regalito que os diré después. Vale, tenemos todas las opciones aquí de colores. Tenemos un naranja, un gris, un negro, un morado, un verde, un rojo, un azul.
Bueno, colores muy interesantes, cada uno con su pequeña personalización. Como os he dicho, de momento no tenemos posible la personalización aquí, pero seguramente si lo solicitáis por mail os puede hacer algún arreglo como el que me ha hecho a mí con el logo de Battle Monkey, ¿vale? Bueno, tenemos después la opción Assemble, que viene con la Gen 5X, como aquí nos dice, y los mismos colores. Bueno, aquí veis que lo está usando exactamente como yo lo he cogido, ¿vale? Es la única forma y la mejor de cogerlo. Bueno, poco más vamos a ver aquí. Vamos a pasar ya a las conclusiones finales, que se está demorando la cosa. Bueno, pues habiendo visto ya todos los pros y los contras de lo que viene a ser el montaje y, bueno, el ensamble, la forma de jugar con él un poco, pues bueno, voy a contar mis conclusiones. ¿A quién va más o menos dirigido este producto? Este producto yo lo recomendaría a gente que juega con mando. A gente que juega con mando, pero busca algo diferente, ¿vale? Esto lo llevas a un torneo y la gente va a flipar en colores, ¿vale? Porque es algo que no se ve, no se suele ver por ahí, ¿vale? Si no te mueves mucho y profundizas en este mundillo, esto es algo muy exclusivo y algo muy extraño. O sea, lo vas a ver en un torneo y vas a decir, hostia, este puto friki que lleva entre manos, ¿no? Aparte de eso, a mí me parece bastante interesante para jugador de mando, porque al tener esa combinación entre arcade stick y el pad, se puede sacar, yo creo que se puede sacar una combinación de juego muy buena, ¿eh? Es un producto bastante interesante. Para mi gusto personal, para usarlo yo, pues no lo veo principalmente porque yo no soy jugador de pad y adaptarme a la cruceta, aunque es muy buena y está muy bien hecha, la adaptación de la cruceta está muy bien hecha, porque como habéis visto lleva unos botones de ratón súper sensibles, de marca, de calidad, y aparte lo ha suavizado mucho el feeling con esas gomas conductivas entre medias, que me parece una idea súper original y súper resultona porque funciona muy bien. Yo no me he adaptado bien, ¿vale? Pero ya no a la parte del stick, porque aunque lleve botones de 24 y mis manos sean muy grandes, yo ahí sí que me he adaptado bien. Y ese noveno botón viene de categoría para jugar, por ejemplo, Street Fighter 6, que es mi juego fetiche ahora mismo, para meter ahí cualquier Drive Impact, Drive, lo que sea, ¿no? Cualquier botón de estos secundarios. Perfecto. Pero no me he adaptado a jugar con la cruceta porque yo vengo ya de arcade stick y llevo 20 años jugando con arcade stick con palanca y se me hace muy complejo. Pero al jugador que venga de un pad de la PlayStation 5, yo creo que con este mando puede sacar, y un poquito de práctica, tampoco mucha, muy buenos resultados. Aquí tenemos todos los botones al alcance de una sola mano, tenemos la posibilidad de slide, tenemos la posibilidad de doble tap, tenemos muchas posibilidades que un mando de la Play en el tema botones no nos da, pero claro, tenemos la cruceta. Así que bueno, yo creo que iría dedicado a esa persona que juega con mando, pero bueno, no vamos a engañar, es un poco friki y quiere probar algo diferente, ¿vale? Ya habéis visto que tiene en la web las opciones Do It Yourself, que te vende la caja y te la montas como te dé la gana, ya te envían los cables, te lo envía todo, es muy sencillito. O la opción ya montada, que viene con una placa para PlayStation 5 y PC. Así que bueno, opciones para todos los colores y todos los gustos. El problema del precio, pues es el que hay. Si vives en Canadá, de puta madre, es muy económico. Pero si vives, por ejemplo, aquí en España, pues a mí me clavaron unos buenos 50 euros de aranceles. Entonces se me quedó al final solo la caja, el Do It Yourself, por unos 150-160 euros. Que es caro, sí, es muy caro. Pero bueno, las cosas extrañas, las cosas exclusivas, este tipo de cositas, pues se pagan. Y ya está. Si lo quieres, hay que pagarlo y no queda más. Ya digo, yo lo recomendaría para ese usuario de mando, de pad, de PlayStation 5, PlayStation 4, que quiere algo diferente y se lo puede permitir, por supuesto. Así que bueno, con esta review de este interesante y extraño producto a la vez, pues os dejo, chavales. Nos veremos en el siguiente vídeo, que no sé exactamente cuál será, porque tengo un montón de cosas ahí rodando en mi cabeza y en mis estanterías que os quiero enseñar, pero poquito a poco lo iremos sacando. Así que bueno, nos vemos. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.